La Diócesis de Armenia te invita a navegar en el océano del tiempo para recorrer juntos la maravillosa historia de nuestra Madre la Iglesia. Escúchala a través de los podcasts de Historia de la Iglesia a cargo de los presbíteros Luis Fernando Orozco y José Luis López, porque lo que es la Iglesia lo dirá su historia, lo dirá su historia, lo dirá su historia. Buenas, un saludo desde el podcast de Historia de la Iglesia, hoy con un nuevo capítulo en este recorrido maravilloso por la historia, en esta barca de Pedro que es la Iglesia, que transita en medio de la corriente de la historia, con aciertos y desaciertos, con luces y sombras, claro está, porque somos una comunidad constituida por seres humanos falibles, pero ahí está precisamente la belleza de la Iglesia, en esos aciertos y desaciertos. Vamos a entrar hoy en esta segunda parte de la Edad Antigua, a partir precisamente del siglo IV, cuando se da el giro constantiniano en la Iglesia. Luis Fernando, buenos días, bienvenido. Padre José Luis, muy buenos días, ¿cómo está? A todos los oyentes también muy buenos días, agradecido con Dios por estar aquí, y bueno, como bien lo dice, avanzando en el tiempo y entrando ya al siglo IV de estos podcasts de la historia de la Iglesia. Bueno, frente a este giro que va a dar la Iglesia en este siglo IV, en este cambio de ser una Iglesia perseguida a convertirse en una religión oficial del Imperio Romano terminando el siglo IV, hay actitudes contrapuestas. Siempre los extremos son nocivos y hay quienes asumen una postura completamente apologética, panegirista de esta experiencia, donde solamente ven las cosas positivas, las cosas buenas, pero también encontramos una postura demasiado crítica que solo se dedica a ver los lunares, lo que no estuvo de pronto tan bien, y pues en todo estas dos actitudes resultan nocivas, porque en todo lo que acontece no podemos quedarnos viendo únicamente lo bueno o lo malo. Siempre hay que ser lo más objetivos posible y desentrañar los aciertos y los desaciertos. Así es, Padre. Ninguna de estas dos actitudes tan extremas puede hermanarse con la verdad histórica. Sin duda que en cada posición podemos rescatar, o se pueden rescatar, puntos positivos y puntos negativos a resaltar. Entre los puntos positivos encontramos a Eusebio, historiador eclesiástico, que pues exalta bastante la figura de Constantino. Lo coloca pues, es un admirador de Constantino y lo coloca pues como un auxiliador de la Iglesia inigualable. Y por otro lado están los que piensan que la Iglesia vendió cara su libertad, que terminó falseando completamente el mensaje de Cristo para complacer al poder romano. Y pues hay algo de cierto y algo de falso en una y otra postura. Ni Constantino fue tal vez un gran santo, como si lo reconoce la Iglesia oriental, ni tampoco podemos decir que la Iglesia perdió completamente su esencia en ese tránsito que va a realizar en el siglo IV. Sí, Padre, y es que Constantino pues, le aportó mucho a la Iglesia, pero también se valió de la Iglesia para desarrollar muchas actividades políticas y sociales pues, que también le venían bien desarrollar en su momento. Hablemos, Luis, un poco de los elementos positivos. ¿Qué podemos destacar de lo positivo en este encuentro, en esta alianza que se va a ir gestando entre el Imperio Romano y la Iglesia a partir del año 313? Padre, el punto más positivo a resaltar es sin duda la libertad. A partir de ese momento la Iglesia, libre ya de persecuciones, pudo comprometer todas sus fuerzas religiosas, morales e intelectuales en la conversión del mundo pagano. Pudo avanzar, se pudo organizar con mayor facilidad, se empiezan a dar
instituciones nuevas como los concilios ecuménicos, se afianzaron otras como el primado del Papa y los metropolitanos, el culto litúrgico, y se da también la construcción de templos y basílicas importantes para la iglesia. Recordemos que basílica era un edificio que ya existía en el mundo romano. Antes del advenimiento del cristianismo, los emperadores romanos tenían unos lugares que eran como una especie de tribunales donde ellos dictaban juicio, porque ahí no hay una democracia, ahí es hay una monarquía. Sí, imperial. Entonces no solamente es ejecutivo, legislativo, sino que también es judicial, es juez. El emperador romano es juez, y la casa o el lugar, el tribunal donde él dictaba sentencia, se llamaba basílica, del griego basileus oikos, la casa del rey, y va a transitar al mundo cristiano. A partir del siglo IV vamos a empezar a tener nosotros grandes templos, porque si entonces Jesucristo es el juez universal, pues él también va a tener su casa del rey, y los cristianos vamos a hacer el tránsito de estar escondidos en las casas, como se reúnen hoy las pequeñas comunidades, de una forma casi que clandestina, a tener ya edificios públicos grandes, enormes, que cada vez se va a tener la necesidad de que sean más grandes, porque los convertidos al cristianismo, sobre todo después del edicto de Teodosio, que hablaremos más adelante, van a ser cada vez más numerosos. Entonces, para tener o contener o poder reunir a esa masa cada vez más grande de fieles, pues es necesario que las basílicas sean mucho más amplias. Sí, padre, y es que decimos que a principios del siglo IV solamente una décima parte del Imperio Romano era cristiana, pero finalizando el mismo siglo ya más de la mitad de la población había abrazado ya esta fe. Bueno, consideremos algunos de los puntos negativos. ¿Qué podemos decir de la iglesia? ¿Qué perdió la iglesia con este giro constantiniano? Bueno, decimos que este fenómeno hizo que la iglesia perdiera el carisma de lo prohibido o de la clandestinidad, y esto traerá consigo la pérdida en gran medida de aquel espíritu vigilante que había hecho posible que solamente gentes muy selectas pidieran el ingreso en las filas del catecumenado. Digamos, en un lenguaje actual, que se volvió paisaje, y lo que se vuelve paisaje pierde valor. Se vuelve tan común, tan ordinario, tan cotidiano, que ya no se le reconoce el valor. Para mí es quizás la gran pérdida que tiene el cristianismo en este siglo IV hasta hoy, ¿sí? El cristianismo se volvió algo del día a día, algo más de la cultura, y las personas que solicitan el bautismo lo hacen sin la debida conciencia de la sacralidad. Están más interesados en el tema de la foto, la fiesta, la piñata, el vestido y así todos los sacramentos, porque cuando las cosas se vuelven comunes, se vuelven paisaje, ya no nos mueve, no vibramos con ello. El cristianismo antes de este giro constantiniano era una fe mistérica, atractiva, sumamente atractiva, y exigía un grado de preparación catecumenal tan esforzado, tan minucioso, tan estricto, que hacía que ir avanzando paso a paso en la preparación al bautismo constituyera para la persona una fuente de satisfacción espiritual enorme. Porque no era fácil, no era algo que se le regalaba al que llegaba pidiendo el bautismo, tráigame 3 papeles y venga le echo el agua. Y bien pueda. Después de esto, el cristianismo se va a popularizar tanto que va a perder, como tú lo señalabas, esa dimensión de sacralidad, de exigencia moral también, ¿no? El bautismo no lo recibía cualquier persona, sino que tenía que dar unas pruebas, unos signos de santidad, fundados sobre todo en lo que se llaman consejos evangélicos: pobreza, como desarraigo del corazón de la codicia, de la avaricia; obediencia a la voluntad de Dios;
y castidad. En medio de un mundo a veces demasiado libertino, pues vivir la continencia, no necesariamente en la virginidad, los que eran esposos, también entendiendo la sexualidad como orientada no únicamente al placer por el placer, sino abierta a la vida, pues constituía ese grupo de consejos el elemento para discernir, para examinar a los candidatos al bautismo y a la vida cristiana. Cuando esto se pierde, es que vamos a ver aparecer el monacato. El monacato no está antes de la vida de la iglesia en el giro constantiniano, sino que va a aparecer precisamente porque cuando la iglesia pierde ese carisma de clandestinidad, de exigencia, de pureza, y se vuelve un relajo, valga la pena la expresión aunque pueda ser dura, se relajan las costumbres, entonces algunos hombres y mujeres deciden, para mantener esa exigencia y ese nivel, irse a vivir aparte. Entonces aparecen los padres del desierto y todo esto, una moción del espíritu para mantener la integridad de la iglesia inspirada en los principios del evangelio. ¿Qué otra pérdida tenemos allí, Luis, como elemento negativo? Pues la iglesia empezó a perder aquella independencia que la caracterizó en los 3 primeros siglos para pasar a la sujeción del emperador cristiano. Como lo decíamos ahorita, si bien en alguna medida sirvió a la iglesia, pues no es menos cierto que también se sirvió de ella a gran escala, hasta el punto de considerarse a sí mismo obispo desde fuera. Constantino se autodenominó obispo. Y ese fenómeno se llamarán, o estas personas se llamarán obispos áulicos, que pasarían la mayor parte del tiempo resolviendo temas de tipo político y social. Más dedicados a la corte imperial que al tema pastoral. Empieza a darse una injerencia de el poder político en la vida de la iglesia. Empieza a tomarse atribuciones que no le competen, como por ejemplo convocar el primer concilio ecuménico en el año 325, que ya en un programa pasado estuve considerando esto. El concilio de Nicea en el año 325 no es el obispo de Roma ni ningún otro obispo el que lo convoca. De hecho, el obispo de Roma no participó en ese concilio, mandó un delegado. El que convoca ese concilio es Constantino, que se considera vigilante externo, porque eso es lo que significa la palabra obispo, vigilante externo de la iglesia. Y el que va a convocar, como lo veremos un poquito más adelante, el concilio de Constantinopla, es el emperador Teodosio. Entonces empieza a darse en la iglesia algo que se llama, un fenómeno que se llama cesaropapismo, y es que el César empieza a tener atribuciones o a tomarse atribuciones propias de lo que será la figura del Papa, del obispo de Roma. Y pues eso hace que perdamos, claro, independencia, donde uno empieza a estar sometido al poder económico o temporal. Es muy difícil, porque son ellos los que van a empezar a decidir qué se quita, qué se pone. Claro, y vamos a ver que ese fenómeno, padre, también afecta el desarrollo o esa expansión del cristianismo, de los paganos que querían convertirse tal vez. Intentaban llegar, pero el emperador, el obispo, estaba ocupado en esas actividades no pastorales. Los obispos áulicos. Obispos áulicos. El Papa Francisco invita constantemente a los obispos y también a nosotros los presbíteros a evitar caer en esto. Por eso él, en algún momento, una frase que hizo fama era que los pastores debíamos oler a oveja, dejar a veces tantas situaciones de burocracia,
tanto tema ejecutivo, tanto asunto de oficina, de estar encerrados en nuestro pequeño mundo o zona de confort y estar en contacto con los fieles que necesitan la palabra de Cristo. Y por eso él habla de una iglesia en salida y no encerrada en las oficinas o en los templos, porque de alguna manera todo ese mundo ejecutivo del poder político fue entrando en la iglesia a través de este cruce de vivencias del imperio y de la iglesia. Pero el Espíritu de Dios va a suscitar a grandes pruebas, a grandes situaciones de desafío, va a suscitar pastores según el corazón suyo, como dice el libro de Jeremías: os daré pastores según mi corazón. Y cuando se relajan las costumbres, pues vienen figuras, como lo fue también San Francisco de Asís en su época, vienen figuras a rescatar de ese detrimento moral a la iglesia del Señor. A resaltar durante este siglo IV, la aparición de nombres y hombres como Atanasio de Alejandría, Basilio de Cesarea, Gregorio Nacianceno, Juan Crisóstomo, Hilario de Poitiers. ¿Está bien pronunciado, padre? Más o menos, sí. Ambrosio de Milán, Jerónimo y Agustín. Además de otros grandes escritores y pastores de la iglesia, como Antonio Abad, Pacomio, Martín de Tours, fundadores de nuevas formas de seguimiento de Cristo. Yo destaco a San Agustín. De hecho, he empezado a leer a producir un audiolibro de las Confesiones de San Agustín, que es un libro maravilloso. Lo vamos a tener también próximamente aquí en el canal de la Diócesis de Armenia, en Spotify, y para que las personas puedan ir escuchando. De pronto a veces no tenemos tiempo para leer o no nos gusta leer. Leer es algo exigente. No todas las personas de pronto tienen el hábito de la lectura, pues pueden ir mientras están haciendo algún trabajo en la casa, mientras van en el carro rumbo al trabajo, pueden ir escuchando las Confesiones de San Agustín, que es un gran padre de la iglesia del siglo IV, ¿sí? Ejemplo de una vida ascética, de una vida de renuncia y de servicio, porque llegó al episcopado, él no quería eso, pero casi que lo obligaron la comunidad, obispo de Hipona. Y bueno, de esa manera San Agustín nos dejó una obra escrita maravillosa que es muy importante conocer y que queremos de esa manera proponer. Pero no solamente suscitó el Espíritu Padre de la iglesia. Durante los 3 primeros siglos, las miradas de todos los fieles estaban vueltas hacia todo el grupo de mártires que daban su vida por defender su fe. Ahora también los ojos de todos los cristianos ya se dirigían hacia algunos centros neurálgicos de los desiertos, donde aparecieron los nuevos héroes del cristianismo, los monjes. Antonio Abad, Pacomio, Martín de Tours, que van a ser fundadores de una nueva forma de seguir a Cristo en la soledad, en el silencio, en el retiro, ¿sí? De tal modo que ante esa relajación o paganización de la fe, puedan volver sus ojos y conducirse por sendas de vida austera, de vida áspera, de ascesis, y consagrar su vida a Dios de una manera general. Y hasta hoy tenemos grandes centros de vida monástica, ¿sí? Tenemos por ejemplo acá en el Quindío las hermanas Clarisas, ubicadas en 2 monasterios, uno en Calarcá y otro en Montenegro, llegando a Montenegro, que por cierto brillaron hace unos días por sus barras a la Selección Colombia. Ellas llevan una vida de claustro, ¿sí? Y dedican su vida a la oración, al estudio, a la lectura, al trabajo, y siguen siendo como estrellas en medio de la noche, ¿sí? Luces en un mundo tan descristianizado y donde incluso muchos
¿sí?, del clero secular o catequistas, infortunadamente no llevamos una vida, ¿sí?, de observancia estrictamente cristiana, porque nos hemos mundanizado, porque estamos en tal contacto con el mundo que poco nos diferenciamos del mundo. Pues estas personas constituyen para la mirada de muchos un signo, ¿sí?, de santidad, un signo de que la vida cristiana es posible y que de alguna manera provocan en quienes las vemos o los vemos, porque hay comunidades monásticas masculinas, un reto, un desafío a tratar de llevar en medio de la vida del mundo pues una vida lo más cristiana posible. Ahí están ellas como ejemplo y testimonio de que, como dice a propósito Navarra, sí se puede. Sí se puede, padre. Bueno, continuamos con ese giro constantiniano, ¿sí? Constantino ya le dediqué en cierta ocasión un programa, aquí retomamos un poco, hijo de el César Constancio Cloro y de Helena. Sí, Helena nace por allá en la Dacia el 22 de febrero del año 288, entra al servicio de su padre, que muere en York, en lo que es actualmente por allá las Islas Británicas, en el año 306, y el ejército proclama a Constantino como Augusto. No podía, ¿sí?, la designación de el César era que los Augustos o los Césares no debían ser hijos, para evitar aquel tema de las estirpes, y al proclamar los soldados a Constantino como nuevo Augusto, pues generan una usurpación. Constantino es un usurpador, él no tenía el derecho a heredar el título de Augusto. Lo mismo un personaje que llama Magencio en Roma también hereda o usurpa el título de Augusto, y vamos a verlos enfrentados a los dos, a Constantino y a Magencio, se van a enfrentar, y en el fondo tenemos a dos usurpadores del título por el que legítimamente ellos no tenían derecho a ser Augustos. Ellos se van a enfrentar en el puente Milvio, ¿sí?, en la batalla del puente Milvio, y va a ser derrotado, pero antes de este encuentro, de esta batalla, vamos a tener el acontecimiento, la experiencia de la señal de la cruz en el cielo. Y es que hay dos versiones, una de Lactancio y otra de Eusebio, acerca de este suceso acontecido previo a la batalla que tuvo Magencio con Constantino. Entonces, una versión muy sencilla, la tiene Lactancio, la versión más sencilla, donde dice que prácticamente en sueños el Señor le mostró un signo, anunciándole que con este signo vencería en batalla. Ya Eusebio pues adiciona una visión adicional del mismo signo, con el mismo propósito, de que la protección del Señor le daría el triunfo en esa batalla contra Magencio. La cruz, ¿no? Según la versión de Eusebio, es que primero ve la cruz en el cielo. Incluso sus soldados también. Sí, que los soldados también la ven con un mensaje en griego, ¿sí? Con esto vence, o con este signo vencerás. Y que luego en la noche, durmiendo en sueños, se le aparece Cristo, ¿sí?, a Constantino, y que le pide que coloque el signo cristiano en los escudos de los soldados. Esa es la versión de Eusebio. Dos apariciones, una en el cielo y otra en un sueño. Así es.
Mientras que la de Lactancio es más breve, dice que ha sido solo una, ¿sí? En sueños. El caso es que Constantino manda colocar la insignia en los escudos de los soldados, el famoso crismón, que contiene la letra griega G, que es como una X, ¿sí? Como la del reemplazo de Twitter. Correcto. Sí, Tal cual, una X así, y la letra Rho, que es como una P, y nosotros la vemos por ahí en signos, en los manteles del altar, en ciertos vestidos litúrgicos, vemos esos dos signos, ¿sí? Que son las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego, que se pronunciaría Christos, porque esa G se pronuncia como una J, ¿sí? Entonces sería Christos y se translitera como una C y una H. Bueno, el caso es que ese signo que llama crismón, que es una herencia de ese sueño de Constantino, es puesto en los escudos de los soldados, y a pesar de la diferencia en número, ¿sí? Eran 30.000 soldados de Constantino contra 100.000 que tenía Magencio. Sí, era desproporcionado el número, y se enfrentan en una batalla en el puente Milvio, ¿sí? Dice que el puente se desploma mientras estaban en retirada los soldados de Magencio. El puente se desploma, y allá incluso también al río Tíber va a dar el mismo Magencio, que muere ahogado, y eso constituye una victoria definitiva, y se cumple ese sueño, esa visión. Con ese signo vencerás. Constantino vence, y desde ese momento él empieza a mostrarse cada vez más favorable hacia la iglesia cristiana, hasta llegar al edicto de Milán en el año 313. Edicto de Milán. Era papa en ese momento Milciades. Estamos hablando, pues, el pontificado de Milciades fue entre el 311 y 314. El edicto de Milán se dio en el año 313. Allí se dio lugar, pues, a un gran giro en la iglesia. ¿Cuál fue el punto principal? La conversión de Constantino y la firma de este edicto junto con su cuñado Licinio. Ahora, este edicto venía precedido de el edicto de tolerancia. De tolerancia De Galerio, que se había dado 2 años antes. Sí, ahora ya no es solamente un edicto de tolerancia, sino que es un edicto de libertad religiosa. Lo va a firmar con Licinio, que es su cuñado. Él se casa con una hermana de Constantino. Licinio se ha quedado con el poder de la parte oriental del imperio, y Constantino se ha quedado con el poder en la parte occidental, ¿sí? Antes de ellos era una tetrarquía. Había un César, un Augusto en Oriente, y un César y un Augusto en Occidente. Ahora vamos a encontrar solamente 2 César. El César en Oriente, Licinio, y el César de Occidente, Constantino. Y ellos en el año 313 llegan a un acuerdo de dar un edicto de libertad religiosa a los cristianos. Ese edicto está constituido fundamentalmente por 2 cláusulas o partes. La primera parte proclama principalmente la libertad religiosa para todos los súbditos del imperio, y se menciona expresamente a los cristianos. Y en la segunda parte se refiere, pues, exclusivamente a los cristianos. Se establece lo que es la restitución de los lugares de culto y bienes inmuebles que les habían sido confiscados antes en toda la persecución que se dio desde Diocleciano, ¿no? Desde el emperador Diocleciano. Es muy importante aclarar que el imperio no se vuelve cristiano con Constantino, porque algunos dicen que es Constantino el que hace del cristianismo la religión oficial del imperio. No, Constantino lo que realiza es un edicto de libertad religiosa, de tal manera que todos los ciudadanos del imperio pueden adorar al que les parezca mejor, sin ser perturbados ni perseguidos, incluso a los cristianos.
Los cristianos eran quizás el grupo religioso más perseguido por más de 2 siglos, y ahora entonces se les va a permitir que ellos adoren en libertad y se les respete, y en el segundo punto se les devuelva lo que antes, en las persecuciones anteriores, se les había quitado. Pero Constantino no impone el cristianismo, esto va a ser Teodosio más adelante. Cristianismo da libertad religiosa y sí, claro está, va a mostrar cada vez una preferencia más amplia hacia los cristianos. De alguna manera se van a convertir, o nos vamos a convertir como en los consentidos de él. Va a dar donaciones importantes, ¿sí?, a los cristianos. Por ejemplo, va a donar al Papa Milciades, que mencionabas ahora, una gran finca en Letrán, la finca de Letrán, perteneciente a su familia, y se convierte con el paso de los tiempos en la residencia de los papas hasta finales del siglo XIV. Y a expensas del fisco imperial, con fondos del imperio, Constantino va a construir ahí la primera gran basílica cristiana de Roma, que es la Basílica de San Juan de Letrán, catedral, sede catedralicia del obispo de Roma hasta la fecha. Entonces sí se va a dar como ese acercamiento cada vez preferencial entre el emperador Constantino y la Iglesia. Esto va a llevar con el paso del tiempo a una serie de abusos, se van a dar, como es la famosa donación de Constantino. Que según la tradición va a constituir una especie de derecho que otorga el Papa, el emperador Constantino al Papa Silvestre, y que le va a donar toda la ciudad de Roma, ¿sí?, Italia y el occidente entero. Lo va a colocar prácticamente como emperador de Occidente. Este edicto es obviamente una falsificación, fue algo que en el siglo VII alguien, imaginamos muy cercano a la corte, a la iglesia, sin escrúpulos, no faltan personas inescrupulosas en la vida eclesial, pues se inventó este documento de una supuesta donación de Constantino, que dejaba al Papa como dueño del mundo occidental, y que por esa razón Constantino va a fundar por allá en Oriente Constantinopla, y para que el Papa sea el gobernante del imperio en Occidente. Pero pues con el paso del tiempo esto fue reconocido o denunciado como una mentira, ¿no?, un montaje. Hasta el siglo XV, padre, hasta el siglo XV, el humanista Lorenzo fue capaz de desmontar esta falsa donación constantiniana, que se había puesto, pues como usted bien lo dice, en esa Edad Media como fundamento de la soberanía temporal de los papas. Allí empezamos a distorsionar lamentablemente la tarea primordial de los sucesores de los apóstoles, fundamentalmente del sucesor de Pedro, porque sobre todo a partir del siglo XII el Papa empieza a ser rodeado de un discurso de poder temporal enorme, y de ahí va a devenir el tema de una tiara, de una corona con 3 coronas superpuestas, como signo del poder no solamente celestial, sino también de un poder temporal del Papa. Y este documento falso de la donación de Constantino, pues va a ser uno de los argumentos que van a esgrimir los partidarios de un Papa más cercano a un rey que a un pastor, diciendo que allí en ese documento está la prueba de que esos territorios fueron cedidos por el emperador Constantino al obispo de Roma, y que no solamente le delegó los estados vaticanos, sino Roma, Italia y todo el mundo occidental, que estaban bajo el poder del Papa. Y pues de ese engaño, de ese pseudo
documento, pseudo donación, pues debemos irnos liberando, porque la iglesia es la comunidad de los pobres de espíritu. Bueno, y surge entonces, padre, esa pregunta de si fue sincera o política la conversión de Constantino. Y bueno, es un hecho indudable que Constantino, sin lugar a dudas, se convenció de la intervención de Dios, de un Dios que lo ayudó y lo respaldó en la batalla y que lo acompañó en su favor durante la guerra contra Magencio. Y esa convicción pues, fue fundamental y fue muy importante en su adhesión al cristianismo. Ahora, pueden haber también otras influencias, porque tengo entendido que Constantino también era amigo de las supersticiones y algunos elementos adicionales por este lado que también permean un poquitico su distancia con el cristianismo. Yo creo que él inicialmente utilizó el cristianismo, fue una estrategia política. Él trató de, y lo logró, unificar el imperio, porque finalmente él empieza a tener distancias con su cuñado, llegan a enfrentarse, ¿sí? Lo derrota, le perdona la vida porque su hermana, la esposa de Licinio, se lo pide, sin embargo lo confina, y de esa manera él queda como único emperador en todo el largo y ancho del imperio. Y para su proyecto de un imperio con un solo emperador le venía muy bien una religión, una iglesia que fuera dominante, ¿sí? Y el cristianismo era cada vez más numeroso, más creciente, y por eso creo yo que él lo que hizo fue subirse al carro vencedor. Él vio en el cristianismo un movimiento espiritual muy sólido que cada vez predominaba, y lo utilizó como catalizador para ese proyecto de unificación del Imperio Romano. Pero igual pidió el bautismo antes de morir. En el año 337 que él va a morir, unos meses antes, él pide el bautismo. Esa práctica era ya utilizada por muchos, porque pues se supone que después del bautismo no se debía volver a cometer pecado grave, y si se cometía pecado grave, la penitencia era solo por una vez, nada más. Entonces muchas personas preferían dilatar el momento del bautismo cuando ya tuvieran, cuando sintieran la agonía encima, ¿sí? Y por eso se llaman un bautismo de clínicos, ¿sí? Bueno, Constantino fue bautizado muy cerca a la muerte. Creo yo que, a pesar de que utiliza el cristianismo como una herramienta política, sin embargo, con el paso del tiempo él termina acercándose de una manera sincera a la fe. Y terminemos este podcast con el tránsito del cristianismo a religión oficial del Imperio Romano. Tenemos varias fechas importantes en este recorrido, desde el Edicto de Milán en el año 313. Luego encontramos una represión de la herejía donatista en el norte de África entre los años 316 a 320. En el año 318 se concede a los obispos jurisdicción en causas civiles, no solo para los cristianos, sino también para los paganos que quisieran acudir al tribunal de la iglesia. Se le empieza a dar a la iglesia poderes temporales importantes, ¿sí? Digo importantes no tanto en el sentido de que convenga a la iglesia esto, porque al contrario la va a perjudicar. Le empieza a dar unas atribuciones temporales que no le son propias, pero que, cuando digo importantes, es que son precisamente destacables, ¿sí? Llegar a tener poder de decidir sobre causas civiles, es decir, a tener propiedades de juez, pues no es cualquier cosa, y eso hace que la iglesia poco a poco vaya adquiriendo unas condiciones que le van a ir haciendo cada vez más poderosa.
Se suprime los domingos el trabajo en los tribunales en el año 321, a fin de que los cristianos puedan asistir al culto. Es en esta época donde el domingo se va a volver el día de descanso. Sí, a partir del año 321. También en ese mismo año se reconoce la manumisión de los esclavos hecha por la Iglesia. O sea, los sacerdotes cristianos pueden dejar libres a sus esclavos sin necesidad de las solemnidades jurídicas habituales. En ese mismo año 321 se va a reconocer a la Iglesia el derecho de recibir herencias. Bueno, avancemos hacia el año 324. Entre 324 y 337, donde aparecen múltiples intervenciones de Constantino para reprimir el arrianismo, aunque algunas... Está el concilio de Nicea, en el año 325. Bueno, año 330, Constantino traslada la capital del imperio a la Nueva Roma, construida sobre la antigua Bizancio en el estrecho del Bósforo, porque como dice la falsa donación de Constantino, no es justo que tenga poder el emperador terreno allí donde reside el emperador celestial. Eso fue lo que dijo ya ese documento falso, ¿cierto? De que entonces la fundación de la sede oriental estaba dada para facilitar que el obispo de Roma gobernara en este sector del occidente. En el año 347, para que avancemos un poco en el tiempo, uno de los herederos de Constantino, su hijo Constante, continúa la represión contra la herejía donatista en África. Año 350, Constancio, otro de los hijos de Constantino, quedó como único emperador al morir su hermano Constante, y entonces dictó algunas leyes que castigaban con la confiscación de los bienes e incluso con la muerte los sacrificios paganos. El paganismo pasa de ser una religión favorecida por el imperio a ser una religión perseguida por el imperio, y al cristianismo pasó de ser una religión perseguida poco a poco a ser una religión que persigue, ¿sí?, a los herejes y a las religiones paganas. En el año 357 Constancio ordena quitar la estatua de la diosa Victoria del aula del Senado. Ahora estamos viendo las políticas, por ejemplo en nuestro país y en muchos, en Francia y en otros muy liberales, de quitar las imágenes cristianas de los lugares públicos, ¿sí? Que no haya ni crucifijos ni nada de esto. Hacemos camino de ida y vuelta. Año 361. Al morir Constancio sube al trono imperial Juliano, el apóstata, sobrino de Constantino. Por influjo de sus maestros paganos, apostató del cristianismo. Él pretendía eliminar de la historia el nombre de Cristo. Tiene una obra, un libro llamado Contra Galileos. Sin embargo, muere muy joven, no puede llevar a cabo su propósito de instaurar nuevamente la religión pagana. Muere herido en una batalla y cuenta la historia que cuando cae toma sangre en sus manos, la tira hacia arriba y dice: triunfaste o venciste, Galileo. Tenemos la llegada del emperador Teodosio, ¿sí?, año 380. En febrero del año 380 promulga el edicto de Tesalónica, y esa fecha es importantísima, 380, porque este edicto es el que definitivamente va a convertir el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Todo ciudadano del imperio, si quiere conservar la ciudadanía, debe bautizarse. No importa si está evangelizado o no, en ese momento la iglesia se acaba de paganizar, porque lo que hacen es imponer al paganismo un credo, unas formas, unas costumbres, sin que haya un camino de conversión y de fe. Y hasta el sol de hoy, ¿sí?, el cristianismo se convierte en una religión dominante, masificada, llena de una cantidad de bautizados que no han sido evangelizados, y por eso desde hace ya varias décadas se viene hablando de una nueva evangelización, porque en realidad no están
evangelizados. Muchos bautizados, millones de bautizados, no han sido evangelizados, han llegado allí por una costumbre, por una tradición que tuvo origen en un decreto imperial. Lo decía usted hace un rato, y es que hoy en día vemos cómo nosotros los cristianos nos acercamos a los sacramentos, por ejemplo, cada determinado periodo de años cuando lo vamos a pedir a la iglesia, pero pues no estamos fortaleciendo nuestra formación y nuestra conciencia al respecto. Año 381, padre, Teodosio, el mismo emperador, convoca el concilio de Constantinopla, que define la divinidad del Espíritu Santo y condena de nuevo el arrianismo. Ahí se acaba de completar el credo. Si el primero estuvo dedicado al verbo, ¿sí? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado no creado, ahora el concilio de Constantinopla se va a dedicar a la divinidad del Espíritu Santo, ¿sí? Aquello de que procede el Padre por el Hijo o del Padre y del Hijo, porque inicialmente se dijo del Padre por el Hijo, luego es que se va a dar el cambio, ¿sí? Que junto con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. Esa idea de la divinidad del Espíritu Santo se va a cristalizar y se va a fundamentar en el Concilio I de Constantinopla, año 381, que también es convocado por el emperador. Es la figura del emperador como obispo externo, el que está al cuidado de proteger la ortodoxia, el que va a convocar este concilio en el año 381. Padre, avancemos hacia el año 392, donde el mismo emperador entra a prohibir y declara como crimen de lesa majestad el culto pagano bajo cualquiera de sus formas. O sea, un crimen contra el rey, contra él mismo, contra el emperador. Contra su imperio. Cualquier forma de culto pagano es un crimen contra la figura del emperador, que es cristiano. Esto anuló de alguna manera el edicto de Milán. Claro, es lo que va a ir el de Tesalónica. Es el que va a ir abriendo camino cada vez más amplio a esta rotunda autoridad del cristianismo sobre el imperio. Recordemos que en el año 386, antes de esta declaración de crimen de lesa majestad, en el año 386, este emperador Teodosio cierra todos los templos paganos, ¿sí? Los cuales se deben convertir en iglesias cristianas. Entonces estamos aquí ya en un momento donde la iglesia empieza a adquirir cada vez más estatus político y donde va a derivar en el famoso césaropapismo, que para bien o para mal pues ha quedado en la historia de la iglesia como un acontecimiento de mutua sinergia entre el poder del emperador y la iglesia, que de esa manera lamentablemente pues va a olvidar en muchos momentos los principios fundamentales del evangelio y va a dar origen a la experiencia del monacato como un deseo de volver a vivir la sencillez evangélica. Bueno, dejamos aquí por hoy. Un saludo para todos nuestros oyentes de este podcast de Historia de la Iglesia. Empezamos a caminar en esta segunda parte de la antigüedad de la Iglesia. Comprendemos las vicisitudes humanas, históricas, la condición de esta forma histórica de la Iglesia que ha traído en momentos errores, yerros, pero de eso está constituida la historia humana, de aciertos y desaciertos, y amor no quita conocimiento, pero el conocimiento tampoco nos roba el amor. Conocemos los fallos que se hayan tenido. El Papa Juan Pablo II en el año 2000 pidió perdón por esos errores y seguimos reconociendo los errores que humanamente cometemos, pero también amamos la Iglesia como comunidad de fe, como comunidad de esperanza, más allá de estas situaciones políticas, más allá de estas ambiciones de riqueza que en algún momento hayan permeado. Reconocemos en la Iglesia esa comunidad de pequeños, de hombres y mujeres que con una sencillez de corazón quieren vivir cada día el testimonio de Cristo, el mensaje de fe, de paz y de esperanza para la humanidad. Agradecemos a todos nuestros oyentes, les deseamos una semana muy feliz. Así es, Padre, como siempre un mensaje de gratitud para todos quienes nos escuchan.
Aquí seguimos avanzando y aprendiendo mucho de la historia de la iglesia, reconociendo pues que a pesar de todas estos inconvenientes y estas tempestades que ha tenido la iglesia en su historia, pues es la providencia de Dios que sigue estando allí presente, lo estuvo y sigue estando presente en la actualidad, para que nosotros pues nos afiancemos y fortalezcamos también esa fe en el Dios Todopoderoso que nos acompaña siempre. Un abrazo y bendiciones.